Cada uno de ustedes, bienvenidos, gloria al Señor. Gracias, damos a Dios por esta noche hermosa, gloria al Señor. Saludamos a la familia Pérez Méndez, gloria al Señor. Tu hermana Jenny, tu hermana Amparo, gloria al Señor. Y nuestra hermana que Meredith, que no pudo estar con nosotros, que todavía está un poco enferma, gloria al Señor. Pero estamos en oración, hermano, cadena de ayunos, oración. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Déjenme decirle que cuando usted no está aquí, hermano, usted hace falta. Amén. Usted hace falta, se le extraña, gloria al Señor. También sabemos que hay responsabilidades, pero déjenme decirle que si Dios le tiene aquí, hay un propósito para el cual el Señor quiere que usted esté en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra del Señor. Y vaya buscando conmigo en Marcos, ahí mismo en el capítulo 4. Vamos a capítulo 5. Quiero leer acerca del endemoniado gadareno. Gloria al Señor. Vaya buscando Marcos capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Fuerte, con gozo, con alegría. Se puede más fuerte, se puede alabar a Dios todavía, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ir ahí al versículo 14. Marcos capítulo 5 y verso 14. Leemos la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Padre y buen Dios, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. En esta hora, Dios amado, queremos pedirte que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, Padre. Redarguye, exhorta, reprende, levanta, da fuerzas al debilitado, Padre. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria y honra de tu nombre. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra, Señor, haga el efecto para el cual tú le envías. Señor, te quiero pedir, Padre amado, que abra los ojos de aquellos que no pueden ver la verdad de tu palabra, y que abras también los oídos de aquellos que no pueden oír la verdad de tu palabra, y que abras la boca de aquellos que no pueden predicar la verdad de tu palabra. En esta hora te pido, Señor, que resucite a los muertos, a los huesos secos, aquellos que no han podido predicar tu palabra en este tiempo. En esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, que sea tu nombre glorificado en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Quiero predicarles por el tema: los pastores de los cerdos se enojaron. Los pastores de los cerdos se enojaron. Oiga bien, esto está basado en el libro de Marcos, como también lo habla en el Evangelio de Mateo y Lucas, acerca de que cuando Jesús fue a la ciudad de Gadara, ahí había un hombre que estaba endemoniado, que no había nada ni nadie que lo detuviera, no había nada ni nadie que lo pudiera atar. Pero antes de eso, vea usted que antes del capítulo 5, en el capítulo 4 y verso 35, capítulo 4 y verso 35, Jesús calma la tempestad. Antes de que Jesús llegara y cruzara al otro lado para llegar a la ciudad de Gadara, donde estaba el endemoniado,
Jesús tenía que cruzar en barca para llegar hacia el otro lado. Y vea usted, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, dice Jesús. Oiga, había una misión. Jesús sabía lo que tenía que ir a hacer a esa ciudad de Gadara. Tenían que ir al otro lado. Y la ciudad de Gadara, simbólicamente, representa la cueva de demonios, donde habitaban los demonios. Ahí mismo en Gadara, una ciudad que albergaba demonios, inmundicia, cueva de demonios. Vea usted que ahí apacentaban cerdos. Y usted sabe que el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Y de por sí es un animal inmundo, ¿verdad? Entonces, vea que en esa ciudad apacentaban, criaban y pastoreaban cerdos. Y estaban al otro lado del mar. Pero vea usted, Jesús dice, vamos y pasemos al otro lado. Jesús sabía lo que iba a hacer. Y en el mundo espiritual, quiero que ponga atención, porque nosotros nos movemos en un lugar, en un mundo, gloria al Señor, físicamente, pero hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual nosotros no lo vemos, pero ellos lo ven a nosotros. Y usted tiene que entender algo que dice la Biblia, que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. O sea que ellos saben quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. El mundo espiritual ve en usted el sello del Espíritu Santo. En algunos y en otros no. Pero a lo que quiero ir es a que Jesús dice, antes de llegar a Gadara, se le presenta un problema terrible. Oiga bien, vea que cuando dice pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Oye, se levantó una gran tempestad. Y ahí mismo, en esa gran tempestad, nosotros vemos que Jesús era un predicador de la calle. Venía, vamos a hablarle un poquito en español, venía de una campaña de estarle predicando a la gente. Venía de haber multiplicado los peces y los panes en aquellos 3 días que estuvo con aquella multitud, predicándoles y enseñándoles la palabra. De ahí, hermano, cuando toma la barca, él está cansado y se arrima a la popa de la barca y queda dormido, descansando. En lo que está dormido, oiga bien, en lo que está dormido, ¿qué es alguien que está dormido? Tiene el casi 90% muerto, ¿verdad? Está prácticamente, no siente nada, ni oye nada, porque está dormido. Y está dormido ahí, descansando. Porque cuando está dormido, ¿por qué se levanta la tempestad cuando él está dormido? Entonces, en el mundo espiritual, quiero que usted aprenda esto, que nosotros no podemos dormirnos, no podemos descuidarnos. En el mundo espiritual, cuando nosotros dejamos de atender la palabra, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de santificarlo, estamos durmiendo espiritualmente y se te va a levantar la tempestad. Ahí en la barca iban los discípulos con él, y aquella barca se hacía de un lado y para otro, y el viento soplaba y echaba el agua en la barca, y todos los discípulos estaban asustados, aterrados, estaban en medio de la mar y estaban paniqueados, estaban temerosos. Estaba Jesús en la barca, pero estaba descansando, pero ellos estaban asustados. Se levanta la tempestad, oiga bien, porque iba rumbo a Gadara. ¿Y qué es Gadara? Una cueva, una ciudad que albergaba demonios. O sea que en el mundo espiritual, yo me imagino que en el mundo espiritual estaban aquellos demonios encima de la ciudad, y viendo que allá
se aproximaba una barca, pero esa barca no venía sola. Esa barca brillaba, esa barca era una luz resplandeciente y decía: allá viene el Hijo de Dios, viene para acá. Hay que hacer algo para tumbar la barca, hay que levantar una tempestad para darle vuelta a la barca. No hay que dejar que llegue a Gadara, porque algo quiere venir a hacer aquí a Gadara, quiere echarnos fuera, pero hay que hacer un plan. Dijeron los demonios: no hay que permitir que llegue aquí. En el mundo espiritual, oiga bien, vea esto lo que sucede. Jesús reposa y descansa. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús reposó, Jesús está descansando, pero cuando Él descansa se levanta la tormenta. Cuando Él reposa, el enemigo trató, según Él, en ese descuido, de levantar esa tempestad para impedir que llegara Jesús a Gadara. Entonces los discípulos, todos ellos asustados, tenebrosos, paniqueados, están viendo que la barca se hunde. Pero tranquilo, Jesús va en la barca no podía hundirse porque Jesús está en la barca. Y mientras Jesús esté en la barca, no se puede hundir la barca. Aunque Jesús esté descansando, esté reposando, no quiere decir que está descuidado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Oiga bien, que como es el enemigo dijo: ahí está Jesús, está dormido, démosle vuelta a la barca, impidamos que venga a Gadara. Oiga bien, los discípulos dijeron: Jesús, despertaron al maestro, y él bien tranquilo, bien sereno, dice: ¿por qué no me dejan dormir, hombre? Ya cállense, mucha bulla hacen ustedes. Él bien tranquilo y el viento soplando y la barca haciéndose para un lado y para otro, que casi se da vuelta. Y Jesús se levantó y le dice al viento y le dice al mar: calla, enmudece. Miren, Jesús le obedece los vientos y le obedece la mar. Se levantó diciendo: calla y enmudece. Y dice que reprendió al viento. ¿Se imagina usted? Yo no sé si usted ha estado en una tormenta, es como un huracán, que eso sopla y levanta escombros y le da vuelta a todo. Yo me imagino que así estaban haciendo. Pero lo que me llama la atención, y lo que usted tiene que darse cuenta de esto, que usted tiene que rescatar esto, es que cuando Él reposa, se levanta la tempestad. Cuando Él reposa, se levanta la tempestad. Entonces, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea que cuando nosotros oramos para acostarnos, para dormirnos, aunque el enemigo quiera llegar a asustarlo, a turbarlo de noche, cuando usted está reposando, dice la Escritura que Jehová vela por nosotros. Jehová vela por nosotros, siempre y cuando estemos parados en la línea de santidad, en la palabra. Oiga bien, el Señor se levanta y reprende al viento y le dice al mar: calla y enmudece. Y de repente, al instante, soltando Él la palabra, dice que se hizo grande bonanza. Imagínense el poder que tiene Jesús. Y usted asustado por cualquier problemita, y usted paniqueado por cualquier cosita, se turba la mente, se turba el corazón, mire los pensamientos, las maquinaciones. Entonces, y nosotros le servimos a aquel que reprende el viento, a aquel que le dice al mar: calla y enmudece. A ese le servimos nosotros, ¿me entienden? Y a veces nosotros nos turbamos. Entonces, pero todo esto en el mundo espiritual, ¿quién fue el que levantó esa tempestad?
Se da cuenta que cuando Jesús va a los 40 días guiado por el Espíritu al desierto, en esos 40 días de ayuno, fue guiado por el desierto, pero según el diablo, en la debilidad del cuerpo físico que le hace falta pan y agua, lo tentó. ¿Qué le dijo? Le llevó una piedra. Le dice, tú eres Dios. A ver, convierte esa piedra en pan. Vamos a ver si es cierto que tú eres Dios. ¿Qué tenía Jesús? Hambre, porque estaba en cuerpo. Acuérdese, tenía hambre y tenía sed. Entonces el diablo, cuando ve nuestras debilidades, llega con lo que nosotros deseamos, según el cuerpo, porque la concupiscencia de la carne desea los deleites de este mundo. Entonces el enemigo llegó y dijo, convierta esta piedra, mire, usted es Dios, a ver, demuéstremelo. Demuéstrame a ver si usted es Dios. A ver, convierta esta piedra en un cubilete, en una champurrada, conviértalo en un pan francés, en un pirujo, en un gusanito, en una conchita. A ver, convierta esta piedra en pan. Demuéstrame que usted es Dios. Le dijo. ¿Y cómo dijo Jesús? ¿Ve? Pero ¿qué fue? En la debilidad del cuerpo, Jesús tenía hambre. Pero ahí es donde el enemigo aprovecha. ¿A qué? A tentarlo. Entonces cuando Jesús duerme en la barca, estos demonios, me imagino, aprovecharon para levantar una tempestad y mover el mar y soplar los vientos. Y me dice, hermano, ¿y el diablo puede hacer eso? Sí. Se lo muestro con la Biblia. ¿Quién fue el que hizo descender fuego allá con Job? Que mató a sus hijos, que sopló el viento y cayó la casa sobre ellos. ¿Quién dice que fue? El diablo. Entonces, cuando Jesús descansa, el diablo quiso intentar volcar la barca para que no llegara a Gadara. Ahora, del intento y del fracaso del diablo por impedir que Jesús llegara a Gadara, vea usted, Jesús llega a Gadara. Inmediatamente usted lee, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida, oiga bien, enseguida. O sea que el que había levantado la tormenta y la tempestad fue el diablo, fueron los demonios que habían levantado esa tormenta. Y dice que enseguida que él salió de la barca, dice que vinieron al encuentro. Salió ese hombre del sepulcro, un hombre con un espíritu inmundo. Y no solo era uno, porque Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión es 6,000 soldados casi. Una legión, óigame, una. Y ese tenía una legión o legiones de demonios. Oiga bien, dice que cuando Jesús pone el pie en Gadara, rápidamente sale corriendo aquel hombre lleno de demonios, endemoniado. Y en el mundo espiritual, cuando Jesús llega a Gadara, se llegaron todos los demonios, todo el infierno, todos los demonios que habían en esa ciudad. Y llegaron cuando Jesús pone el pie en esa ciudad. Pero mire cómo llegaron, quisieron contraatacarlo, pero cuando llegan, cuando ven que viene Jesús, en vez de atacar, se arrodillaron. Se arrodillaron delante de él. Mire, entonces cuando llega Jesús ahí a Gadara, dice que llegaron corriendo. Este demonio llegó corriendo, se arrodilló. Mire, este hombre salió del sepulcro y estaba desnudo, porque a los demonios no les gusta la ropa. Por eso es que cuando usted ve allá afuera que la gente anda con poquita ropa,
¿Qué es lo que tendrá dentro esa gente? ¿Ah? ¿Sí? Dice que el endemoniado gadareno no le gusta la ropa, andaba desnudo. Andaba desnudo. Y yo tengo una tía allá en Guatemala que ya tiene mucho tiempo de estar así también, y ella no le gusta la ropa y la tienen encerrada en un cuarto y se quita la ropa. Y aquí el endemoniado gadareno no tenía ropa y andaba y vivía en los sepulcros, en el cementerio. Ahí habitaba él. Dice que lo amarraban con grilletes, con cadenas, y dice que las rompía. Mire, rompía las cadenas, lazos, todo lo que le ponían a él lo rompía. Y la gente ya se había acostumbrado a ver eso ahí. Mire, ya era famoso eso. Lo dejaban por allá. Y eso era famoso ahí. Eso era normal para ellos, porque Gadara lo que significa es refugio, albergue de demonios. Y la gente que vivía ahí, mire, que apacentaba, criaba cerdos, pastoreaba cerdos en esa ciudad. Y para ellos era ya normal ver a ese hombre, era normal para ellos verlo. Y dice, pero que cuando llega Jesús, oiga bien, vamos a leer el versículo 2 en adelante. Dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, oiga, y nadie le podía dominar, oiga bien, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Se da cuenta? Lo ataba, lo encadenaba, y nada de eso lo detenía. Daba voces en el cementerio. Es como que usted pase por el cementerio y ahí anda un endemoniado desnudo corriendo, dando voces y gritando. Oiga, santo Dios, ¿verdad? Y oiga, y dice que nadie podía atarle. Daba voces, gritaba. Y eso para la ciudad de Gadara ya era normal eso. Era normal. Dice que cuando vio a Jesús de lejos, ese endemoniado corrió hacia Jesús y se arrodilló. Mire que los demonios se arrodillan ante Jesús. Y hay mucha gente que por su soberbia no se humillan ante Jesús. Dice la Biblia que los demonios, dice, le conocen, ¿verdad? Los demonios saben quién es Jesús y le temen. Y hay gente que por el orgullo y la soberbia ni temen, ni se arrodillan, ni se humillan delante del Señor. Y los demonios sí, al ver a Jesús, se doblan, tiemblan, dice. Los demonios al ver a Jesús tiemblan. Y hay gente que ni tiembla. Oiga bien, dice la Escritura que este hombre con estos espíritus inmundos, las personas endemoniadas sufren bajo la influencia o el control satánico, porque los espíritus malignos literalmente se han alojado en su cuerpo. La Biblia registra muchas ocasiones en las que Jesús echó fuera demonios, ordenándoles que cedieran su control sobre las personas y dejaran de acosarlas. Oiga, un endemoniado pierde el control de su cuerpo, no tiene control. ¿Usted ha oído de los manicomios? Gente que está en el manicomio. Esa gente, según dicen los expertos en lo que es medicina y los médicos,
que son personas que sufren de trastorno mental. Hablan solos, ¿verdad? Se dibujan a algún personaje y se quitan la ropa, hacen locuras, hacen hoyos en las paredes. Son personas que ya el demonio tomó el control de su mente. O sea, esas personas son endemoniadas. ¿Usted puede creer que hay algún cristiano que esté endemoniado? Un buen cristiano no. Pero alguien, mire, nosotros podemos tener influencias que el enemigo ataque a la mente y que quiere interrumpir nuestra mente y tirar flechas de dardo de fuego a la mente, pero no tiene el control de nosotros. ¿Me entiende? Pero un endemoniado, uno que se llame cristiano y que tenga algún espíritu inmundo, es porque ha abierto algunas puertas. Si alguien ve pornografía y es cristiano, ¿qué tendrá dentro? ¿Verdad? O sea, abren un portal, porque el pecado, mire, cuando usted le abre la puerta al pecado, el que domina ahí es el diablo. Dios ya no domina ni tiene control de eso, porque el pecado, el que controla el pecado es el diablo. El diablo es el que controla el pecado. Y si usted le abrió la puerta al pecado, a usted no lo controla Dios, sino lo controla el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Por eso, una descripción más detallada sobre los demonios y el poder del creyente sobre ellos. Usted tiene que entender algo, que es vivir apartado del pecado, vivir en santidad. El que tiene el control es el Señor. Pero si usted le abrió la puerta al enemigo, usted está siendo influenciado por el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Oiga bien, cuando este endemoniado llega, se arrodilla delante de él, ahí mismo el Señor le hace una pregunta. Pero acá hay una descripción que dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mire que los demonios dicen que no soportan la presencia de Dios. Los demonios no soportan cuando se menciona el nombre de Jesús. Porque Jesús en Marcos capítulo 16 y verso 17 en adelante dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán serpientes en su mano y no les hará daño, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero todo es en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso cuando usted ora por alguien, en el nombre de Jesús. Cuando usted echa fuera un demonio, en el nombre de Jesús, porque es la mayor autoridad. Oiga bien, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que cuando estos demonios lo reconocen, dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Mire, los demonios reconocen a Jesús. Los demonios. Y hay gente que no reconoce que la gloria de Dios, ¿no? Los demonios reconocen a Jesús, doblan su rodilla y le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ya no nos atormentes más, aquí has venido. Mire, él sabía lo que iba Jesús. Jesús cruzó todo el mar. Él cruzó solamente para ir allá afuera a esos
esos demonios de ese hombre, a libertar a ese hombre de la vara. Llegó, cruzó el mar para llegar hacia el otro lado con el propósito de estar, mire, en ese lugar para echar fuera al diablo. Cruzó el mar en una barca por un alma. Por una alma llegó al otro lado. Llegó al otro lado. Los demonios se doblaron antes. Dice que no nos atormenten. Es que el diablo no soporta la presencia del Señor. Como dice aquel canto: huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios, hermano. Porque cuando hay una iglesia que se guarda en santidad, cuando hay una iglesia que guarda la palabra, que respeta a Dios, que teme a Dios, que vive la palabra, que se permanece fiel y firme, el diablo debe estar ahí, quererle hacer algo a la iglesia. Por eso el diablo intenta de alguna manera querer entrar en las congregaciones, pero mientras haya palabra, mientras haya presencia, mientras la palabra no se deje de predicar tal y como está escrita, el diablo se va a frustrar. Mire que dice el Señor, después de que dice: te conjuro por Dios que no nos atormentes, dice, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, sal, le decía. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le dijo Jesús. Oiga, y él respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, no había uno ahí adentro para que perdiera el control, para que rompiera las cadenas. ¿Habrá algún hombre que pueda romper las cadenas hoy con esa fuerza? Dice: a ver, somos muchos. Y le rogaban, oiga bien, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oiga, ahí en esa ciudad era donde era cueva de demonios, y la gente que vivía ahí, eso para ellos era normal. Acuérdense que los judíos no querían cerdos, es un animal inmundo. Igual al perro lo tienen como un animal inmundo. El perro, el cerdo, es un animal inmundo para ellos. Oiga bien, ahí le pidieron que no los echara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos. Habían como 2000 cerdos por ahí. Y ahí habían unos pastores que estaban pastoreando cerdos. Y los demonios se quedaron viendo, porque lo que ellos no querían era que el Señor los mandara al abismo, a un lugar de tormento y de castigo. Y entonces le dijeron los demonios a Jesús, le dicen: no nos mandes al abismo, mándanos mejor a meternos en esos cerdos. Y dijo Jesús: pues salgan fuera. Y les dio permiso y se metieron dentro de los cerdos. Pero a mí lo que me llama la atención es esto: que los pastores, al ver que los cerdos, ¿verdad?, se fueron en un despeñadero, porque cuando entraron los demonios sobre los cerdos empezaron a volverse locos y se fueron en un despeñadero y cayeron al mar. Y miren que los pastores de los cerdos se enojaron y empezaron a decirle a Jesús: vete de esta ciudad, lárgate de aquí, sal fuera. Se enojaron los pastores. Por eso es el tema que le puse. Se enojaron los pastores de los cerdos. Están viendo, oiga bien, ellos vieron todo lo que pasó. Y conocían al endemoniado gadareno. Lo conocían porque tenía años de estar así endemoniado. Pero para ellos, para los pastores de los cerdos, eso es normal para ellos. Para los pastores de los cerdos es normal el pecado. Para ellos es normal que la gente peque, porque son pastores de cerdos. Y los pastores de los cerdos, miren, ¿qué le gusta al cerdo? La suciedad. ¿Qué le gusta al cerdo? Lo cochino. ¿Qué le gusta al cerdo? Revolcarse en el lodo. Pero al ver que Jesús expulsa a los demonios fuera de ese hombre, que lo ven en su, miren, que lo
sentidos cabal, un hombre normal, ya vestido porque le pusieron una túnica, porque cuando los demonios salieron, hermano, él se sintió avergonzado, entró en sí, se vio desnudo, le pusieron una capa, una túnica, lo vistieron, lo sentaron y estaba en sus 5 sentidos cabal, pero para los pastores de los cerdos eso les asustó. Dijo, y ahora al verlo a él normal, se asustaron y le dijeron a Jesús: lárgate de aquí, ¿qué haces en esta ciudad? Vete fuera. Oiga, a los pastores de los cerdos no les gusta que le hayan echado fuera a los demonios, al endemoniado gadareno. No les gustó. Mire, cuando lo ven normal, ellos lo vieron anormal, porque ya vieron una persona normal y la vieron en su santo juicio. Dijo, pero no era este el endemoniado que andaba gritando y que andaba en los sepulcros y que tal vez se comía a los muertos. Y cuando lo ven normal, se asustan y se enojaron, porque los pastores de los cerdos querían verlo que siguiera endemoniado. ¿Por qué? Porque eran pastores de cerdos. Y los pastores de cerdos no les gusta la santidad. A los pastores de los cerdos no les gusta que hablemos del pecado. A los pastores de los cerdos no les gusta que hablemos de la santidad. A los pastores de los cerdos no les gusta que echemos fuera a los demonios. Se enojaron los pastores. Se enojaron cuando vieron al gadareno en su sano juicio. Y mire que cuando vieron que los cerdos se perdieron, se fueron corriendo a la ciudad y le fueron a decir a todo el pueblo lo que había pasado. ¿Qué hizo todo el pueblo? Llegaron y como ya sabían, le dijeron a Jesús: lárgate de aquí, vete con tu evangelio a otro lado, nosotros estamos bien aquí, lárgate. Lo echaron a Jesús por ir a liberar a un endemoniado. Eso es lo que pasa cuando se habla la verdad, porque cuando se habla la verdad, entonces los pastores de los cerdos se enojan los pastores de los cerdos, porque al oír la verdad, entonces el diablo tiene que huir con toda su mentira. Por eso no lo quisieron, por eso lo echaron de Gadara, porque ya aquel gadareno, aquel hombre que estuvo atormentado por años, había sido libre. Pero los pastores de los cerdos se enojaron. Se enojaron los pastores de los cerdos. Se enojan. Hable de santidad. Se enojan los pastores de los cerdos. Mire, aleluya. Esto está tremendo, hermano. Que en vez de darle gracias a Dios por ver a aquel hombre restaurado, no, ellos se enojaron. En vez de darle gracias a Dios de ver a aquel hombre que ya era normal, se enojaron. En vez de decirle a Jesús: gracias por haber llegado a este lugar, gracias por venir a esta ciudad, gracias por traer la palabra, gracias por traer la verdad, gracias por predicarlo, gracias por sacar a luz la verdad. No, los pastores de los cerdos se enojaron. Qué terrible, va. En vez de darle gracias a Dios, se enojaron, porque son pastores de cerdos. Porque a ellos no les conviene que se les predique la verdad, porque la gente abre los ojos, la gente despierta, entonces ellos pierden los cerdos. Y como ellos pastorean cerdos, porque no son pastores de ovejas, sino pastores de cerdos, se enojaron. A mí me llama mucho la atención que los pastores se enojaron. Ellos no estaban pastoreando ovejas ni vacas, sino cerdos. Y así hay muchos, hermano. Así hay muchos pastores. ¡Qué terrible! Por eso la Biblia, mire, ¿qué daría usted gracias por ver a alguien allá afuera tirado? ¿Cuántos de nosotros no miramos gente tirada allá afuera pidiendo dinero porque están, verdad, en la calle, viviendo en la calle, drogándose, verdad, están endemoniados? ¿Qué no daríamos nosotros que cuando nosotros oráramos y predicáramos allá afuera, mira, fueran restaurados por el poder de la palabra? ¿Verdad que le damos gracias a Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo libertó. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos no. Los pastores de los cerdos
cuando usted estaba en algún otro lugar y le empezaron allá a vestirse como Dios manda. Tal vez usted llegaba, yo he oído testimonios que llegaban donde un pastor, que las iglesias son liberales, donde dejan que hagan todo lo que quiera el pueblo, que parece discoteca la iglesia. Ahí no les dicen nada porque son pastores de cerdos, ¿me entiende? Pero cuando entonces empiezan ya a vivir la palabra, a dejar todo lo que a Dios no le agrada, entonces vienen y dicen: hermana, ¿y a usted qué le está pasando? ¿Cómo así que qué le está pasando? No, es que yo la veo ahora a usted diferente. No, es que ya conocí al Dios de la Biblia. Ahora conozco a mi pastor. Ahora conozco al pastor de las ovejas. Entonces viene la gente, hermano, y empieza a haber un cambio. Pero a ellos no les conviene que ellos abran los ojos. A ellos no les conviene que se les predique la verdad, porque son pastores de cerdos. Dice, los pastores se enojaron y lo echaron fuera de la ciudad porque perdieron a los cerdos. Y como ellos se alimentan de los cerdos, usted no ve las iglesias liberales que parece discoteca, luces de colores, humo, igualitos al infierno, conciertos de cristianos con las luces apagadas, aquellos jóvenes, hermano. Ahorita hubo un concierto de un rapero que todo el mundo lo ha visto allá en Texas. Mire, con toda la simbología satánica, diabólica, más de 50,000 personas, hermano. Y mire que se amontonaron, murieron jóvenes. ¿A dónde están ahorita? Ahorita están ardiendo en las llamas de fuego. ¿Por qué? Porque no hay pastores ya de veras que le prediquen la palabra, que prediquen allá afuera. ¿Para qué? Para que las almas sean libres por el poder de Dios. Pero como hay pastores de cerdo que no quieren predicar la verdad, quieren predicar la verdad. Oiga, ¿dónde está esa? ¿Cuántos murieron? Como 8 murieron, creo yo. Toda la simbología que había ahí era satánica, diabólica. Aquel concierto, miren, la gente se estaba muriendo y él seguía rapeando, él seguía cantando y la gente muriendo en caos. Pero como decía ahí, I see you the other side, te veo al otro lado, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el tema? The Word, no sé qué, algo así. Total, de que ya eso estaba planeado. Ya el diablo había planeado. Ya había planeado que ahí iban a morir almas. ¿Y dónde están los predicadores de hoy en día? ¿A dónde están los predicadores de la calle? ¿A dónde están aquellos que predican la verdad? Aquellos que señalan, hermano, cuando el diablo se mueve. ¿Dónde están los predicadores que salen a las esquinas a advertirle a la gente, hermano? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos predicadores? No, hoy solamente en 4 paredes. Hoy, hermano, solo con invitación llegan por allá. Usted ya no mira pastores en las esquinas. Usted ya no mira pastores en la calle predicando. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Por qué? Porque son pastores de cerdo. Lo que les interesa es que lance la bolsa. Eso es lo que quiere. A ellos no les interesan las almas. Ellos no. Lo que les gusta es el chicharrón. Sí, ¿verdad que? ¿De dónde sale el chicharrón? De los cerdos. Qué terrible, ¿no? Por eso, vea usted, dice la Biblia en el verso 12: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el auto se desprecipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, o sea, los pastores de los cerdos, huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal.
y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le dijeron a Jesús: lárguese de aquí. Aquí no nos venga a predicar la sana doctrina. Aquí no nos hable la verdad. Aquí estamos contentos con los pastores de los cerdos que tenemos aquí. Aquí a esta ciudad no venga a hablarnos la verdad. Le dijeron, a Jesús se echaron fuera de la ciudad. A Jesús, imagínense, le dijeron, cuando vieron al hombre ya normal, como que dice: hermana, ¿y usted ahora por qué se tapa toda? No, porque ahora conozco la palabra, conozco la Biblia. No, hermanita, eso no es pecado. Súbale a la falda, mire, córtele a la blusa, porque a ellos no les conviene que abran los ojos, porque son pastores de cerdos. ¿Sí? Al demonio no le gusta la ropa. No le gusta la ropa. No le gusta, por eso allá afuera nosotros, Dios mío, hermano, hay que ver para arriba, porque si uno baja la vista, hermano, se le tuercen los ojos, ¿no? Se pone visco, hermano. ¿Sí? Por eso a los pastores de los cerdos usted no va a oír reprendiendo el pecado adentro. A los pastores de los cerdos no les gusta hablar de la santidad por dentro y por fuera. Ellos no hablan de la vestimenta de la dama, porque son pastores de cerdo. Al cerdo le gusta el lodo, al cerdo le gusta el pecado, al cerdo le gusta revolcarse en el cielo. Tremendo, hermano. Pastores de cerdos se enojaron y echaron fuera a Jesús. Aquí no queremos a Jesús, porque cuando Jesús llega hay libertad. Porque cuando Jesús llega, los demonios tienen que huir. Cuando llega la palabra, los demonios tienen que salir. Cuando llega la verdad de la palabra, cuando se predica la sana doctrina. Por eso los pastores que son pastores de cerdo no les gusta escuchar la pura verdad. No les gusta escuchar la palabra de verdad. Ellos dicen: yo para traer a esa gente aquí, no, son legalistas. Son rajatablas, son muy radicales, dicen. Sí, porque ellos son pastores de cerdos. Y al cerdo le gusta el lodo, al cerdo le gusta el pecado, al cerdo le gusta revolcarse en el lodo del pecado. A ver, traigamos un chancho, allá en Guatemala coche les dicen. Traigamos un cerdo, peinémoslo, bañémoslo, echémosle champú, que eran shorties. ¿Qué otro champú es más bueno? Pantene, echémosle jaboncito, mire, bañémoslo bien, restreguémoslo, peinémoslo, echémosle perfume, echémosle cremita al cerdo, pongámosle corbata, saco, zapatilla, pongámosle lente, pongámoslo a la mesa, que coma con tenedor y cuchillo, pero ábrale la puerta al cerdo, y cuando mira un charco de lodo, sale corriendo a revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza, es un cerdo, y al cerdo le gusta el lodo, al pastor de los cerdos le gusta el pecado. Que el Señor reprenda a los pastores de los cerdos. Ellos no hablan de pecado. Ellos permiten la inmundicia. Ellos permiten en el altar recasado, adúltero, fornicario. Suba, papito, suba, no importa. Mire que ayer me reconcilié, no importa, suba, de su testimonio. Porque son cerdos, no tienen temor de Dios. Ay, ahí vienen las hermanitas en minifalda enseñando las pechugas al aire. Ay, y él no predica de eso, porque es un adúltero. Es un adúltero. Le gusta ver a las hermanitas porque son pastores de cerdos. Dios reprenda al diablo, hermano. Son cerdos. Y la Biblia habla de cerdos para aquellos que no les gusta esta predicación, para aquellos que no les gusta la palabra. ¿Qué hacen viendo entonces, hermano? Si no les gusta la palabra de verdad,
Terrible, hermano, lo que está pasando hoy en día. Terrible. Hoy hay muchas iglesias con pastores de cerdos. Terrible. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. La Biblia dice: pero a estos les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice del verdadero proverbio? El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo del pecado. Eso lo dice Proverbios. Oiga, dice que al perro, ¿qué significa eso? Que el perro vuelve a su... Es que el perro en su naturaleza vomita y después se come su vómito. Se oye asco, ¿verdad? Pero así hay pastores. ¿Sabe por qué? Se lo voy a poner y que me miren estos pastores, ministros, hijos del diablo. ¿Sabe por qué? Y discúlpenme si no les va a gustar este mensaje, pero tengo la autorización de parte de Dios de predicar este mensaje para muchos pastores que son perros que se comen el vómito. Y se lo voy a explicar. ¿Sabe por qué? Ellos predican una cosa y viven otra. Predican una cosa y hacen otra. Predican en contra del paganismo y tienen paganismo dentro de la congregación. Predican en contra del adulterio y tienen el adulterio del altar. Son perros que se comen su vómito. ¡Hijos del diablo! Pastores, hermano. Dios mío. ¿Sí? Perros. Mire, va a quedar asco hablar de un perro que vomite y que después se coma su vómito. ¿Cuántos pastores que dicen que son de sana doctrina? ¿Cuántos pastores que han predicado en contra del pecado, del paganismo, que aparentan ser rectos, tienen palabras, mensajes, pero sí del púlpito nada más y del micrófono, pero la vivencia no vive la palabra, no practica la palabra, la predican, pero no la viven? Son perros que se comen su vómito. ¿Cuántos pastores no? Rectitud, responsabilidad, ¿qué divinidad? ¿Cuántos pastores no celebren esa fiesta pagana mundana? Allá no celebren Halloween, dicen los pastores, pero llega Navidad y están celebrando Navidad en el altar, están celebrando dentro de la iglesia la Navidad, la misma porquería. Son perros que se comen su vómito. Predican, pero al pueblo le hacen aparentar, pero en vivencia, una cosa es predicarla y otra cosa es aplicarla. Por eso la Biblia, ¿cómo lo llama? Perros. Por eso cuando la Biblia dice, Filipenses habla y dice, cuídense de estos malos obreros, son perros mutiladores del cuerpo de Cristo. Obreros fraudulentos, son perros mutiladores del cuerpo de Cristo. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis? Y los perros estarán fuera. ¿A quiénes les llama perro el Señor? A los ministros, porque sobre ellos cae la responsabilidad. Sobre ellos cae toda la responsabilidad de lo que predican y de lo que aplican. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes atan cargas pesadas sobre el pueblo, pero ustedes ni con un dedo son capaces de menearla. ¡Hipócritas! Es terrible, hermano. El mismo Dios compara a un ministro que predica una cosa que al principio, como hemos conocido muchos. ¿Cuántos han conocido pastores que antes eran rectos? ¿Cuántos? Levanten la mano ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad que han conocido pastores que antes predicaban la verdad, que eran estrictos, que no permitían inmundicia dentro del templo, que la falda hasta aquí abajo, hermanita, no permitían ni pulserita, ni aretitos, ni que se pintara el hocico, ni se pintara la cara, ¿verdad? Ni que se pintara el pelo? ¿Cuántos pastores de esos conocimos antes que se paraban firmes, pero que ahora son perros que se comen su vómito, porque dentro de las congregaciones de ellos se practica toda esa basura, toda esa inmundicia? ¿A dónde están? ¡Qué terrible, hermano! Mire, aunque no haya
mucho gloria a Dios esta noche, aunque no haya mucho gloria a Dios, pero ahí está la verdad. Esa es la verdad. Esa es la palabra que me dieron esta noche para predicarla para aquellos pastores de cerdos. Se enojaron porque el endemoniado gadareno había sido libre. ¿Cuántas personas, cuántos pastores no se enojan cuando empieza la gente a vivir la santidad? ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos pastores se enojan cuando hay miembros dentro de las congregaciones que despiertan y dicen, realmente el pastor que yo tengo me está mintiendo? El pastor que yo tengo a la luz de la palabra ha sido falto, se encuentra falto. Revise usted que me está viendo. Si usted tiene un pastor de cerdos o tiene un pastor de ovejas. Si a usted le están dando de comer, ¿qué le están dando de comer? ¿Pasto o zacate? ¿Qué le están dando de comer? ¿Qué le están dando de comer su pastor? Porque al cerdo con mazorca, al cerdo con la mundanalidad, con la inmundicia se alimenta. Mire, el hijo pródigo. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Dónde estaba? ¿En dónde entró en sí el hijo pródigo? Dice, cuando estaba con los cerdos. Digo, en la casa de mi padre hay muchos siervos y hay mucha abundancia de comida, y él a la par con los cerdos comiendo. Ay, Dios mío, hermano, todo aquel que está en una iglesia donde se permite el pecado, donde se permite la inmundicia, donde se permite el paganismo, donde hay adulterio, fornicación, donde usted sabe que el pastor no predica en contra del pecado, no predica de la santidad de Dios, no vive la palabra, usted está en un corral de cerdos. En un corral de cerdos está. Ahí puede entrar cualquiera, en el altar puede subir cualquiera. ¿Cuántas veces no miramos al coro? Las mujeres con una blusa hasta aquí, enseñando todas las pechugas al aire, como que fuera carnicería aquí, hermano. ¿Sí o no? Y ahí están los músicos. Ay, qué bonita vino la hermana hoy. ¡Adúltero! Porque dice la Biblia que solo con los ojos ya adulteramos. Solo con los ojos. Ay, Dios mío, ¿dónde estarán los ojos? ¿Sí? Porque no son iglesias de Dios. Ahí los que están pastoreando son pastores de cerdos, porque al cerdo le gusta el lodo. Por eso se quedan ahí en iglesias donde permiten todo, donde hay intercambio de regalos, el día del pastor, el día de la madre, el día de la caperucita roja, el día del niño, el día de la marihuana. Mire, dejaron sin día ya a Dios, hermano. El día del cariño, el día del escupido, el día del Padre. Mire, toda tanta basura dentro del templo. Mi casa, dijo el Señor, mi casa la respeta. Mi casa es casa de oración y no es un corral de cerdos. Ya es hora que hay que predicar la palabra, hermano. Ya es hora de paño, ya no es hora de paño tibio. Es hora que la iglesia se enderece. Es hora que la iglesia camine en santidad. Es hora que la iglesia camine para arriba. Mire, hermano, por eso estos pastores no les gustan estos mensajes, como si son cerdos. Ay, qué vulgar. Estoy hablando conforme dice la Biblia. La Biblia habla de perro, habla de cerdo, y habla hasta más fuerte, hermano. Y eso que les traje una versión que habla, esto para los aguados. Esta Biblia es para los aguaditos, digo yo, porque la Biblia Reina Valera, la 1909 habla más fuerte. Y si le traigo la traducción católica, hermano, habla más fuerte todavía, hermano. Y la gente, ay, esos mensajes, ay, sí, porque hay afeminados predicando, hay pastores afeminados también, hermano. Ay, perdió la ética, no tiene ética, no me interesa la ética, a mí me interesa la palabra, lo que dice la palabra, lo que dice la escritura. Aleluya. Porque hoy se llena la trompa, hermano, se llena la boca de esta gente. Ay, no tiene ética para predicar, no tiene instituto, no tiene hermenéutica. No, hermano, yo conozco a mucha gente que tiene instituto, pero son muertos, son sepulcros blanqueados, no tienen nada, hermano, de presencia. Tienen conocimiento, pero son huecos, son huecos.
Y la Biblia dice que los afeminados no entran en el reino de los cielos. Terrible, hermano, que hoy tenemos pastores de cerdo que se enojan porque usted habla de santidad. Mire, si usted le habla la verdad a una persona y esa persona reacciona y despierta, dice: es cierto, en la iglesia donde yo estoy me están desviando del camino. En la iglesia donde yo estoy permiten toda esta basura. Sí, porque su pastor es un pastor de cerdos. Se enojan por eso, por la verdad se enojan. ¿No ve que Jesús a libertar al endemoniado gadareno fue? A libertarlo fue. Y miren, y como Gadara, la ciudad de Gadara era cueva y refugio de demonios. Era cueva y refugio de demonios. Por eso lo echaron a Jesús. Jesús no cabía en esa ciudad. Mire que Jesús solo a eso llegó. Solo llegó a libertar al endemoniado gadareno. Solo a eso llegó. Y dijo: bueno, ya estuvo, dijo, vámonos. No, ni las gracias le dieron. ¿Y cómo le van a dar la gracia si ellos están acostumbrados a apacentar cerdos? Sí. ¿Cómo le van a dar gracias a Jesús si de eso viven ellos? Los pastores vivían de los cerdos, de los chicharrones. Sí. Allá en Guatemala dice un dicho, dice: a cada coche le llega su sábado. Allá en Guatemala sí dicen, porque allá todos los sábados matan un coche para hacerlo chicharrón. Y a cada pastorcito le va a llegar su sábado, porque es pastor de cerdo y delante de Dios está desaprobado, porque permite dentro de su corral toda la inmundicia para que se harten los cerdos. Terrible, hermano, estar en un lugar así. Hermano, que va a ser un corral de cerdos, hermano. Vea usted que dice Mateo capítulo 7 y verso 6. Mateo capítulo 7 y verso 6. Terrible, hermano. Hoy hay un montón de pastores de cerdos. Abundan hoy en día. Y mientras se aproxima la venida de Cristo, más abundan los pastores de cerdos. Más. Porque ellos no, miren, donde hay pecado, ¿qué hay ahí? Cerdos. Porque el cerdo se alimenta de la inmundicia, se alimenta del pecado, se alimenta de todo aquello que no sirve. Ese es el cerdo. Aleluya. Vean Mateo capítulo 7 y verso 6. ¿Y cuántos no hay así hoy en día, hermano? No deis lo santo a los perros. ¿Está fuerte eso? No. Para los sábados sí. Eso está fuerte. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se muevan y os despedacen. Dice que no deis lo santo a los perros. ¿Qué quiere decir? Que usted le esté dando privilegio a alguien que está en pecado. Le está dando lo santo. Suba. No, pero yo tengo 3 mujeres. No importa. No importa, pero yo tengo compañía. Mira, mejor todavía. Paso. Suba, hasta la mano lo sube, para el altar. Jóvenes que están dentro de los músicos, ahí se mueve un espíritu ¿de qué? De la silla. Y sí, eso se da. Y hay mucho testimonio, yo puedo contar mucho dentro de la música, de los grupos de música, que dentro de la iglesia de los jóvenes se manosean, se trastean, y ahí están cantando, y ahí están, y ahí se mueve un espíritu inmundo. Sí, ahí se mueve un espíritu inmundo, y el pastor lo sabe, pero como es pastor de cerdos, no dice nada. Como es cerdo, y al cerdo le gusta el lodo, no dice nada. Qué cara, hermano, Dios mío, ¿se fueron ustedes? Si eso es cierto, ahí se trastean. Hermano, cuántos no testimonios, personas que me han llamado a mí, me han llamado de congregaciones de diferentes lados, de lo que pasa dentro de los altares. No de las que uno ya conoce, de lo que a uno le llama, porque como estamos hablando de los cerdos que permiten que contaminen el altar. Dice, no deis lo santo a los perros. Aquellos que, miren, jóvenes que entran en fornicación, que tienen relaciones y están dentro de los altares.
o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay? Claro que sí. Claro que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el pastor de cerdo no dice nada, se queda callado. No. Entonces, nosotros vemos que dice la Biblia: no den lo santo a los perros. Por eso uno tiene que estar alerta. Alerta con todo eso. Que el enemigo no quiera meterse. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha puesto en las manos, porque cuenta le vamos a dar a Dios, hermano. No den las perlas a los cerdos. Oiga, ¿qué quiere decir eso? No den las perlas a los cerdos. Porque mire, aquella gente que usted le dice: mire la sana doctrina, hermano, mire la palabra de Dios enseña que hay que vivir en santidad, hay que buscar a Dios, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar al Señor. Dice, y hay gente que dice: no, ¿y para qué ayunar tanto? ¿Y para qué busca tanto a Dios, hermano? ¿Y para qué tanto guardarse para? Si Dios lo que quiere es el corazón. No hable más con esa gente. Por eso dice: no le dé la perla a los cerdos. No le dé. ¿Por qué? Porque esta gente no valora lo santo de Dios. Ellos piensan que venir al evangelio es cualquier cosa. No, aquí esto no es cualquier cosa. Aquí hay que vivir en santidad. Aquí hay que guardarse para Dios. Si usted está en una congregación donde su pastor no convoca ayuno, vigilia, cadena de ayuno, oración, vigilia, palabra, si no hay eso en la iglesia, él no es un pastor de Dios, es un pastor de cerdo. ¿Sabe por qué? Porque el pastor que está, mire, el que está pastoreando ovejas, le está alimentando con pasto a las ovejas, llama al pueblo a santificarse. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Por eso hay que mantenernos predicando la palabra tal y como usted quiere. Se enoje quien se enoje, la palabra tiene que ser predicada en estos tiempos más cercana hasta la venida del Señor, para estar predicando, hermano, para estar entreteniendo a la gente. Predicaciones que entretienen a la gente no cambian, no. A mí no me han llamado a eso. A mí me dijeron: tengo predicadores, hay muchos predicadores, pero yo necesito uno que hable la palabra de verdad. Póngase en pie, hermano. Padre, gracias. Le damos gracias en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir guardando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder subir cuando suene esa trompeta, Padre. Ayúdanos a pastorear, Señor, ovejas, Padre. Ayúdanos a hablar tu verdad sin miedo, Padre, a lo que el diablo quiere hacer. Guarda, la sangre del Cordero nos cubre, la sangre del Cordero nos guarda. Ayuda a esta congregación, Padre. Ayuda a las familias que han venido a este lugar a oír tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a guardar, Padre. Oh, gloria al Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.